¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Muy buenas tardes. A partir de este momento, el resumen de los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo, para hoy, martes 14 de enero del año 2024. Atención a los hechos más importantes. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el gobierno citará al Congreso a sesiones extraordinarias para priorizar la reforma a la salud. Sigue la controversia, el debate en redes sociales por cuenta de la crisis que se está experimentando en el sector salud, tal como lo había anticipado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Antes del 16 de febrero, el Congreso comenzaría labores por petición del gobierno nacional. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se convocaría anticipadamente a los legisladores para dar prioridad a las reformas sociales. Lo que están haciendo muchas EPS con los dineros públicos de la salud es un robo continuado. De nuevo, le solicito a la Fiscalía profundizar la investigación con auditoría forense. Se citarán extraordinarias en el Congreso para la continuación del debate de la reforma de la salud, escribió el mandatario en su cuenta de X. Así que para el presidente de la República se siguen robando los recursos de la salud, pero lo que muchos se preguntan es, ¿y la mayoría de las EPS ahora no están pues intervenidas en manos del gobierno? Es lo que le preguntan al presidente. Así que esa es la situación que se ha presentado en este momento ante este trino del presidente de la República, que lo vamos a compartir en este momento aquí en Al Día Noticias de lo que escribió el presidente, porque sobre ese tema habíamos también logrado pues informar. Lo que está diciendo el presidente en este momento es lo siguiente. Ahí ya tenemos la información. Lo que están haciendo muchas EPS con los dineros públicos de la salud es un robo continuado. De nuevo le solicito a la Fiscalía profundizar la investigación con auditoría forense. Se citarán extraordinarias en el Congreso para continuación del debate de la reforma de la salud. Y le contestan en la red social de X al presidente. Presidente Gustavo Petro, de seguro hay muchas irregularidades y malos manejos de las EPS, pero eso no es un secreto y se supone que por eso su gobierno ya las intervino. Pero, presidente, ¿cuál es su propuesta como mandatario de los colombianos para que no se caiga lo que queda? Vamos a continuar leyendo acá. No se caiga lo que queda del sistema, presidente. ¿Cuál es su capacidad de liderazgo en medio de esta crisis? Usted no está en campaña, usted no es periodista, usted no es fiscal, usted es el presidente. Le respondieron en la red social Paula Bolívar, una destacada periodista encargada de destapar la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con los carrotanques en La Guajira. Así que de esa manera no es cualquier persona la que le escribe al presidente y le llama la atención, y seguramente lo hace como ciudadana, y que es la pregunta que se hace en este momento muchas personas. ¿No están pues las EPS, la mayoría, en manos del gobierno intervenidas? ¿Por qué habla el presidente todavía de robo por parte de las EPS, cuando es el gobierno el que la está manejando? Y siguiendo con el tema de la salud, justamente hoy hemos titulado nuestra emisión que se hace en directo para la página de Facebook, para YouTube, lo siguiente: la UPC que fijó el gobierno Petro para este año deja moribundo el sistema de salud de los colombianos, afirmó Gerson Bermón. ¿Quién es Gerson Bermón? Pues es nadie más y nadie menos que el secretario de Salud de Bogotá, de la capital de la República. Por eso vamos a compartir el trino, que nos parece una voz autorizada. El secretario de Salud de Bogotá, médico de profesión, dice lo siguiente en su cuenta de X, porque no hay full sobre esto, no hay declaración. Ya hemos solicitado una entrevista con el secretario para profundizar sobre este tema, porque además hoy también es noticia la salud de Bogotá. Ya les vamos a contar por qué. Por incumplimientos del gobierno nacional, pero ya vamos con los detalles. ¿Qué escribió? Según lo que estamos viendo acá, ahí estamos viendo bien, ya he confirmado. Dice lo siguiente en este trino: el secretario de Salud lo publicó
ayer sobre las 7:30 de la mañana, tiene en este momento 22.000 visualizaciones. Dice el secretario de Salud de Bogotá, hace 5 años estábamos planeando todas las estrategias para afrontar el COVID-19 con nuestro sistema de salud. Punto. Hoy estamos planeando cómo dar respuesta a los ciudadanos con una UPC que deja moribundo el sistema. Grave denuncia la que hace el secretario de Salud de Bogotá. Dice a reglón seguido, en pandemia había sistema, hoy es más peligroso que la pandemia. O sea, hoy el sistema está siendo más peligroso para la salud y la vida de los colombianos, el mismo sistema. Así que repetimos, en pandemia había sistema, hoy es más peligroso que la pandemia. Y dice luego, porque anuncia un hilo, pero solamente hay una publicación adicional, es claro que todos los actores del sistema debemos optimizar los recursos de la salud, incluyendo las entidades territoriales, que debemos construir modelos costo eficientes con todos los actores, pero el gobierno debe reconocer los incrementos adecuados y trabajar en conjunto. Ya vamos con la respuesta que en ese sentido entregó también en las últimas horas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el reajuste de la UPC. Pero decíamos también que el secretario de Salud había hecho hoy una denuncia porque hay una protesta en inmediaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, trabajadores de la salud de Bogotá, que no les han pagado. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional ha incumplido el pago de unos contratos, no giró los recursos suficientes. Ya lo va a explicar Gerson Bermón en qué consiste el asunto del incumplimiento y por qué los trabajadores de UNASURRED están protestando porque no les han pagado, porque el gobierno nacional no ha girado los recursos. Justamente la subred que está intervenida por el gobierno es la responsable de esa situación. Pero mejor lo va a explicar en unos segunditos el secretario de Salud. Así que ante las protestas que adelantan trabajadores de la subred Centro Oriente, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón, explicó que el Ministerio de Salud no giró los 30.000 millones de pesos correspondientes a esta subred que está intervenida. Indicó que el distrito les entregó otros 20.000 millones de pesos y a este trino que se ha conocido escribe el representante a la Cámara por Bogotá, estamos pendientes que ingrese a nuestra transmisión, Andrés Forero, quien se ha especializado en temas de salud aquí en el Congreso. Dice Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá y por el Centro Democrático, lo siguiente: Guillermo Alfonso Jaramillo incumple compromisos y no gira 30.000 millones de pesos a la intervenida Subred Oriente, afectando la operación y el pago a contratistas. El gobierno de Gustavo Petro destruye todo lo que toca. Esas son palabras del representante a la Cámara, Andrés Forero. Ahora sí vamos con las declaraciones que entregó Gerson Bermón justamente sobre este incumplimiento del gobierno nacional. El secretario de Salud hace esta denuncia y por eso la protesta, la movilización hoy por parte de los trabajadores de la subred Norte Oriente aquí en la capital de la República. Intervenida la subred Centro Oriente, construimos un plan equitativo para las 4 subredes. En conversaciones con el Ministerio de Salud les solicitamos que el apoyo que le iba a dar a las subredes fuera para las 4 y no solo para la subred intervenida. El Ministerio fue enfático en que solo tenía recursos para apoyar a la subred intervenida y lo que decidimos fue equilibrar los recursos para que todas recibieran por igual. En el año 2024 le dimos 50.000 millones de pesos a cada subred, de las cuales la subred Centro Oriente solo recibió por parte del Ministerio del Distrito Capital 20.000 millones de pesos, porque el Ministerio emitió una resolución por 30.000 millones de pesos para equilibrar esos 50.000 millones de pesos. Las 4 subredes debían haber recibido 50.000 millones de pesos a 31 de diciembre y el Ministerio de Salud nunca giró los 30.000 millones de pesos a la subred Centro Oriente. Y hoy están protestando porque quieren que el distrito les dé los 30.000 millones de pesos restantes cuando es un compromiso del Ministerio de Salud con una resolución que fue emitida desde el mes de octubre del año pasado. Así que sume otro incumplimiento más del gobierno nacional con la capital de la República. Ya se ha hablado de otros temas, de otros recursos, por ejemplo, para el transporte. Se venían haciendo otros desembolsos, pues el presidente y el gobierno nacional
pararon eso, frenaron esos desembolsos, esas ayudas que se venían dando y por lo tanto hubo que reajustar la tarifa de Transmilenio porque el gobierno nacional se había hecho un presupuesto considerando los aportes que venía haciendo el gobierno nacional y el presidente anunció que eso no era constitucional, que eso no estaba bien, a pesar de que se denuncia que cuando él fue alcalde sí se benefició con los desembolsos y los aportes que se hacían desde el gobierno nacional para subsidiar la tarifa. De hecho, esa fue una de los programas que le merecieron algunas investigaciones por parte de la Contraloría Distrital al alcalde mayor de Bogotá en su momento, Gustavo Petro, por haber dado unas tarifas y unos subsidios en el transporte en Bogotá. A propósito de tarifas, hacemos un paréntesis, van a entrar en rigor algunos beneficios, algunos pasajes gratuitos que estará dando el distrito para la población vulnerable de Bogotá, pero eso es otro tema que estaremos desarrollando más adelante y en otras emisiones de Al Día Noticias, porque por lo menos 800,000 personas se van a beneficiar de transporte gratuito y con descuento en la administración distrital. Y también se está anunciando otra estrategia de las personas que viajan mucho en Transmilenio, que van a poder comprar el pasaje mucho más económico. Pero como decimos, es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Así que en otra de las noticias que tenemos para destacar a esta hora aquí en Al Día Noticias está justamente lo que estábamos hablando de la UPC, que es lo que ha generado controversia en estos momentos y que se habla de una crisis. Recordemos entonces algunas declaraciones que se han entregado en el sentido de la crisis del sector salud, que ayer destacábamos también en nuestra emisión. Habla Germán Vargas Lleras de colapso del sistema de salud para este año por cuenta de la UPC. Ayer compartimos esa noticia. También compartimos la noticia de la declaración que entregó Alejandro Gaviria, que este año vamos para la destrucción del sistema por cuenta de la UPC. Y hoy estamos destacando la declaración que entregó el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón, quien al parecer coincide con estas apreciaciones de Alejandro Gaviria y Germán Vargas Lleras. Dice Gerson Bermón, la UPC que fijó el gobierno Petro para este año deja moribundo el sistema, ha dicho Gerson Bermón. A lo que ha respondido ayer en rueda de prensa el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, porque el gobierno también tiene su posición. Ah, bueno, ya ingresó aquí a la plataforma el representante a la Cámara, Andrés Forero, que lo habíamos anunciado. Seguramente usted me ha escuchado sobre este tema de la UPC y lo que ha dicho el secretario de Salud de Bogotá, que es absolutamente delicado, representante, ha dicho, la UPC que fijó el gobierno Petro para este año deja moribundo el sistema. Una voz autorizada, es autoridad, es médico, conoce el sistema y que está viendo cómo está la situación de difícil. El incumplimiento de 30,000 millones de pesos a una subred en Bogotá que ha obligado a que los trabajadores contratistas salgan hoy a protestar porque no les han pagado. Bienvenido, buenas tardes. ¿Y cómo ve usted este panorama de la salud en Colombia y por dónde quiere arrancar? Don Didier, un saludo para ti, un feliz año y feliz año para todas las personas que nos oyen y nos ven en este momento. Pues Don Didier, la verdad el panorama es bastante desolador y es bastante problemático. En gran medida se debe a malas decisiones de parte del gobierno nacional. Hemos visto cómo de manera sistemática el presidente ha tomado decisiones que lo que hacen es no afectar a la CPS, sino afectar principalmente a los pacientes y a los usuarios. Yo he sido muy reiterativo en que el gobierno de manera sistemática ha retrasado desde hace ya prácticamente un año y medio el pago de los presupuestos máximos, que para que nos entiendan las personas que nos oyen, son los que permiten, por ejemplo, hacerse cargo al sistema de las personas que sufren enfermedades y tienen y requieren tratamientos que no están contemplados en la UPC. Entonces, con eso, pues el presidente pues lo que ha hecho es propiciar la interrupción de los tratamientos que tienen esas personas o al mismo tiempo lo que ha hecho es que ha frenado la. Por otro lado, pues tú lo mencionabas a propósito del tema de la UPC, porque son cosas que se van acumulando, no son decisiones aisladas,
sino que son decisiones que tienen efectos acumulativos. Entonces, por un lado está el tema de los presupuestos máximos, que ya ha puesto un estrés financiero importante en el sistema, y después está el crecimiento insuficiente de la UPC, que creció, John Didier, por debajo de lo que creció el salario mínimo. Es decir, yo creo que todos lo entienden, más allá de los problemas financieros que se venían arrastrando de tiempo atrás, solamente para que nos entiendan los usuarios, pues básicamente cuando uno tiene una empresa y los ingresos crecen por debajo de lo que crecen los gastos, pues esa empresa se hace inviable, y eso es lo que pasó con el crecimiento de la UPC. La UPC son los ingresos del sistema, y uno de los gastos importantes del sistema, que son los salarios del talento humano en salud, que según algunos estudios representan 6 o 7 pesos de cada 10 que se gastan en salud en el país, pues la verdad es que los gastos terminan creciendo más que los ingresos y se inviabiliza financieramente el sistema. Adicionalmente, pues hay que decir que el gobierno, pues hace ya un tiempo, tiene controladas e intervenidas a varias EPS que tienen afiliados a más del 50% de la población colombiana. Y esas intervenciones, en lugar de mejorar los indicadores de cartera, los indicadores de tutela y de peticiones, quejas y reclamos, por el contrario, los han empeorado. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Entonces, se acumulan muchas malas decisiones de parte del gobierno nacional, y quienes terminan pagando las consecuencias son los usuarios y los pacientes. Sí, representante, entonces vamos en este sentido a compartirle la publicación que entregó hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, donde anuncia que que va a convocar extraordinarias. Dice, lo que están haciendo muchas CPS con los dineros públicos de la salud es un robo continuado. De nuevo le solicito a la Fiscalía Colombia profundizar la investigación con auditoría forense. Se citarán extraordinarias en el Congreso para la continuación del debate de la reforma a la salud. Frente a ese trino, pues ya hemos dado cuenta también lo que usted contestó en su momento de acá en Al Día Noticias. Hemos logrado pues también compartir en ese sentido. ¿Qué piensa sobre esas sesiones extraordinarias que estaría convocando el gobierno nacional para el tema de la reforma a la salud? Pues John Didier, nosotros vamos a seguir dando el debate, ya sea en sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias. Eso no cambia nada. Vamos a seguir dando las razones técnicas por las que nos oponemos a este proyecto de reforma, que no tiene ninguna clase de respaldo académico, no tiene respaldo en las asociaciones de pacientes, no tiene respaldo en la Academia Nacional de Medicina, no tiene respaldo en las asociaciones de talento humano en salud. Es realmente un capricho del presidente sin ninguna clase de legitimidad social. Pero más allá de eso, pues vamos a seguir dando el debate. Pero lo que no puede pretender el presidente de la República es tapar la crisis sanitaria que él mismo causó con este debate en el Congreso. Esta reforma no va a resolver los problemas que se están viviendo en este momento. La reforma, en el caso de que fuera a ser aprobada, que yo creo que no va a ser aprobada, posiblemente sea aprobada en la Cámara de Representantes, pero no en la Comisión Séptima del Senado, pero incluso en el caso en que fuera aprobada, va a entrar en vigencia plenamente 2 años después de ser sancionada por el presidente de la República, John Didier. Es decir, los problemas que están enfrentando las personas en este momento, los problemas de medicamentos, los problemas financieros que enfrenta el sistema en este momento, no se resuelven con la reforma. Por el contrario, creemos algunos que se pueden agravar. Pero nada de discusión. Si efectivamente lo resolvieran, no resuelve lo que está viviendo en este momento el pueblo colombiano. Entonces, por esa razón, yo creo que no podemos dejar que el presidente pretenda tapar a modo de cortina de humo con la discusión en el Congreso de Colombia la crisis que él mismo, él y su ministro y su exministra han causado en el país, retrasando pagos de presupuestos máximos, interviniendo EPS que han terminado empeorando su situación en términos de atención y de cartera, y creciendo de manera insuficiente la UPC, inviabilizando financieramente el sistema. Pero es cierto que lo que dice el presidente, que las EPS se están robando el dinero de la salud, que hay un robo continuado. Pues la verdad, John Didier, es que el presidente dice ese tipo de cosas continuamente, pero tiene un doble discurso, porque sale a maltratar a las EPS públicamente, pero a puerta cerrada, de manera clandestina prácticamente, se reúne con esas EPS a negociar la reforma. En esa reforma, entre otras cosas, les va a pagar más a las futuras gestoras que hoy son las EPS por hacer menos, les va a dar una mayor remuneración. Entonces, la verdad, ese discurso yo creo que ya se le agotó también al presidente. Ese doble discurso donde supuestamente está maltratando y criminalizando a las EPS, pero al mismo tiempo se sienta a negociar con ellas. Sí, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las últimas horas dio una rueda de prensa en la que hizo algunas precisiones frente a este tema de la UPC.
dice el ministro, seguramente usted ha tenido la oportunidad de ver, pero para ilustración de esta charla vamos a compartir con nuestros oyentes justamente este trino del Ministerio de Salud. Este año aumentamos la unidad de pago por capitación UPC por encima de la inflación, continuando con los ajustes significativos de los últimos 2 años que suponen ampliamente este índice. El gobierno del presidente Gustavo Petro trabaja por una salud digna y equitativa, llevando atención a quienes más la necesitan. La salud es un derecho, no un privilegio, es el trino del Ministerio de Salud. ¿Qué concepto le merece este trino donde dice el gobierno a través de este ministerio que se aumentó por encima de la inflación, que estuvo sobre los 5 puntos? Pues no, la verdad es que el presidente y ahora el ministro están tratando de hacer acrobacia argumentativa. Entonces, ahora, en contra de lo que se ha hecho usualmente, están tratando de contrastar el crecimiento de la UPC no con la inflación causada el año inmediatamente o el año que termina, es decir, no están contrastando la UPC del año 2000, no están contrastando el crecimiento de la UPC para el año 2025 con la inflación con la que terminó el año 2024, sino con la inflación esperada para el año 2025, algo que no se había hecho en el pasado, y de esa manera entonces pues ellos pretenden estar mostrando que hay un crecimiento real, algo que no se da y que la verdad pues es una forma hábil, hay que reconocerlo, por parte del presidente de tratar de mostrar unos mejores resultados, pero que realmente no se condice con la realidad. Pero más allá de eso, incluso creyendo que fuera de esa forma, que no es la manera en que históricamente se ha hecho el contraste de la UPC y se ha hecho el cálculo, que además no solamente tiene en cuenta la UPC, el IPC no tiene solamente en cuenta la inflación causada el año pasado, sino que tiene en cuenta el incremento, por ejemplo, en algunas frecuencias de uso, tiene en cuenta algunas inclusiones, incluso en ese escenario que plantea el ministro, que además se enreda. Ustedes pueden ver esa rueda de prensa y se van a dar cuenta en las entrevistas que él a veces da, que unas veces habla de la inflación del año que termina y otras veces habla de la inflación esperada, pero más allá de eso, en aras de discusión, está creciendo la UPC por debajo del salario mínimo, John Didier. Es que no está dando espacio para que haya un incremento en los salarios del talento humano en salud, porque es que si el salario está creciendo, si efectivamente fuera como él lo está planteando, que solamente pensando en la inflación de este año 2025 que empieza, si el salario está creciendo 9.54%, pero la UPC, que son los ingresos, crecen 5.36%, pues ahí hay un desbalance. No se puede sostener el sistema, o por lo menos no se puede hacer un incremento a los trabajadores del sector salud. Pero que hay que decir una cosa, en el caso, por ejemplo, del sector privado, es posible que se cierren algunos servicios, que haga ya algunas a personas que no les vayan a incrementar el salario, pero en el caso del sector público, por ley, tienen que incrementarlo. Bueno, en el caso del sector privado también, para las personas que tienen un salario mínimo, tiene que incrementársele por lo menos ese 9.36%. Pero en el caso del sector público, creo que para todos los funcionarios, no solamente a los que ganan el salario mínimo, sino para todos tiene que haber ese incremento. Es decir, están haciendo inviable el sistema. Entonces, el ministro sale con esas acrobacias argumentativas, pero lo cierto es que él sabe que está poniendo en riesgo la atención de miles de colombianos, está poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes, John Didier, y lo hace de manera irresponsable y de manera completamente antitécnica. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, las distintas asociaciones de pacientes, la Academia Nacional de Medicina, las asociaciones de clínicas y hospitales, le han pedido al ministro, le han suplicado que revise esa UPC y él insiste en que esa UPC es suficiente. De hecho, se rió de la Corte Constitucional, porque el año pasado, a propósito de la UPC del año pasado, que ya era insuficiente, él había dicho que le iba a recalcular y su recálculo lo que implicó fue, en cierta manera, darle carta de función al sistema de salud colombiano. Bueno, adicional a las declaraciones del ministro, destacamos aquí en El Día de Noticias, en nuestra cuenta de X, también otro trino del Ministerio de Salud que dice: hemos hecho un esfuerzo muy grande por aumentar por encima de la inflación el cálculo de la UPC. Nosotros hemos contrastado los datos que nos suministran las EPS y realizamos una mesa financiera desde el mes de octubre con Presidencia de la República, aseguró el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en rueda de prensa sobre la UPC. Y pues ahí dice el ministro que están haciendo un esfuerzo. La pregunta en este momento es, ¿qué opina usted o cómo recibe la declaración que entregó el secretario de Salud de Bogotá, que siendo un secretario de Salud de la capital de la República, que dice justamente que la UPC que fijó el gobierno Petro para este año deja moribundo el sistema?
Pues es que, John Didier, igual que lo que ocurre con la reforma, los que directamente tienen que enfrentarse, por ejemplo, con el talento humano en salud en los hospitales públicos, los que tienen que garantizar una atención en sus territorios son los alcaldes y gobernadores. Entonces, esta es una decisión que obviamente los afecta a ellos. Pero el doctor Gerson Vermont también hace una declaración pública a propósito de algo que está sucediendo en la Subred Centro Oriente. La Subred Centro Oriente, hay que decir a los oyentes que son 4 las que existen en la ciudad, y una de ellas, que es la Centro Oriente, está intervenida desde hace bastantes meses por parte del gobierno nacional. Y se había comprometido el ministro Jaramillo y el ministerio a hacer un pago de 30.000 millones de pesos que hasta el momento no ha hecho. Y por cuenta de eso no se le ha pagado a los contratistas y se está afectando la atención en salud. Entonces, como tú puedes ver, John Didier, por donde pasa el gobierno deja estragos. Todo lo que toca lo destruye, y quienes tienen que pagar los platos rotos en términos de darle la cara a la ciudadanía son los entes territoriales, y quienes sufren las consecuencias son los pacientes y quienes necesitan urgentemente medicamentos o tratamientos. La pregunta sería, representantes, ¿a dónde quiere llevar el gobierno? Porque ya no va a liquidar la CPS, porque eso crearía pues el caos total, el colapso total del que habla Germán Vargas Lleras y la destrucción total de la que habla Alejandro Gaviria. ¿Qué es lo que quiere el gobierno con el sistema de salud? Tener un sistema de salud netamente público, porque incluso hemos visto que EPS eficientes y buenas como Sura han dicho, no, ¿sabe qué? Mejor le entregamos la EPS, no seguimos en el negocio. El gobierno no le aceptó la propuesta a Sura, pero ¿qué es lo que quiere el gobierno en este caso con la salud de los colombianos? Además de que se está dando el chuchuchú del que se habló en campaña, pues lo hemos visto hecho realidad en estos 2 años de esta administración. Pues John Didier, ¿qué es lo que pasa? El gobierno, la verdad es que está soslayando, está poniendo en segundo lugar a los pacientes y la atención en salud, y le está dando prioridad a sus prejuicios y a sus dogmas ideológicos. El presidente, con tal de decir que logró avanzar en la estatización del sistema de salud, aparentemente está dispuesto a sacrificar vidas humanas en todo ese proceso. Entonces, ¿qué sucede? No deja que se salgan buenas EPS, como tú lo señalabas, que están en una situación crítica, que las asfixiaron y las arrodillaron en términos financieros durante estos 2 años, y no dejan que se salgan Sura y que se salgan Compensar, que son buenas EPS. Pero al mismo tiempo intervienen otra buena EPS, como era Sanitas, que tenía un alto nivel de satisfacción en las encuestas que les hacían a sus usuarios, encuestas que hacía el propio Ministerio de Salud, y cuando la intervienen, lo que hacen es que se la tiran. Empieza a empeorar de manera consistente la atención, empieza a empeorar la situación de cartera. Entonces vemos que ni rajan ni prestan el hacha, y cuando ellos intervienen, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Pero además mira esto, John Didier, el gobierno ha tenido la oportunidad de mostrar cómo funcionaba su reforma con lo que el propio ministro Jaramillo, porque no son palabras mías, calificó como el piloto de la reforma a la salud, que era el nuevo sistema de salud de los maestros, que empezó a operar en mayo de este año, y ha sido un completo desastre. Ha sido, la verdad, un rotundo fracaso. Y el gobierno, en lugar de corregir, en lugar de ver qué es lo que estaba saliendo mal, pues lo que hacen es que tratan de extender lo que ya salió mal para 800.000 personas a 50 millones de colombianos. Eso es irresponsable, eso raya en lo criminal, y tanto el ministro Jaramillo como el presidente de la República van a tener que asumir la responsabilidad política de los muertos que están causando. Ayer un oyente realmente calificó que era periodismo de terrorismo, porque hablábamos sobre el colapso, la destrucción del sistema en las declaraciones que entregó Germán Vargas y Alejandro Gaviria. Pero hay que ver también que se ha conocido un informe sobre cómo Colombia descendió 46 puntos, 46 puestos en lo que es la calidad y el sistema de atención en salud. Entonces, poco a poco, hay cifras evidentes que demuestran que el sistema de salud colombiano se ha venido deteriorando, y como lo decía el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Vermont, con la pandemia del COVID hubo sistema para enfrentar ese desafío. Ahora el problema es que el sistema como que no funciona, no está funcionando. Así es, John Didier. Y lo que vemos es que este sistema fue capaz de hacerle frente a la más grande pandemia que ha vivido la humanidad en los, yo creo que ha sido, ha sido la más grande pandemia que ha vivido la humanidad, pero lamentablemente no ha sido capaz de resistir 2 años y medio de la incompetencia y de la mediocridad del gobierno de Gustavo Petro.
Hemos visto lo que ha sucedido, vuelvo a insistir, con las EPS que ellos intervinieron, hemos visto lo que ha pasado con ese piloto de la reforma de la salud, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, hemos visto cómo han retrasado de manera sistemática el pago de los presupuestos máximos, hemos visto cómo ellos han dejado vencer miles de millones de pesos en vacunas que no aplicaron. Ellos decían que tenían todas las soluciones cuando estaban fuera del gobierno y ahora tienen todas las excusas. Entonces, la verdad no creo que sea catastrofista, yo creo que lo está padeciendo la población colombiana, hemos visto cómo han subido las quejas y reclamos, prácticamente en un 20% las tutelas, las peticiones, quejas y reclamos en un 25% a corte del mes de noviembre del año 2024 con respecto al mismo periodo del año 2023, y la situación sigue agravándose. Y el problema es que el gobierno parece no estar consciente, o si está consciente no le importa y está pensando en las elecciones del próximo año, porque a pesar de que desfinanció la UPC para este año 2025, el ministro sí garantizó 4.3 billones de pesos para seguir haciendo politiquería con unos hospitales públicos que no se han visto construidos, por ejemplo, los que invirtieron el año pasado, hay muchos elefantes blancos y el ministro no ha dado explicaciones, y en los equipos extramurales, que fue lo mismo que hicieron aquí en Bogotá con los servicios que tuvo cuando el presidente era alcalde, que no mejoraron la atención, pero sí les sirvieron a ellos de plataforma y clientela política. Día me toca volarme, te agradezco como siempre la invitación, seguimos dando la batalla, como te decía, en el Congreso, no nos importa si es en sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias, pero lo que sí no puede pasar es que esto le permita al gobierno poner una cortina de humo sobre la crisis sanitaria que ellos mismos han causado. Sí, señor. Como de costumbre, muy amable usted con los micrófonos de Al Día de Noticias en emisora.5, nuestras plataformas digitales. Hay que hacerle seguimiento a este tema porque estamos hablando de la vida suya, mía y de todas las personas, de todos los colombianos. No es algo menor, es lo más importante en este momento, la vida de las personas. Que pase buen día. Lo mismo, John Didier. Un saludo para ti, nuevamente feliz año para todos los oyentes. Y es que poco a poco se ha venido deteriorando el sistema de salud de los colombianos. No lo digo yo, lo dicen los estudios a nivel internacional, como Colombia bajó en los últimos 2 años 46 puestos en cuanto a la calidad y al sistema de salud se refiere. Entonces, poco a poco se va desdibujando algo que se tenía importante y que cada vez pues está funcionando menos. Y a cualquiera, en cualquier momento, nos puede llegar a afectar el tema de la salud y la atención. O sea que este es uno de los temas más importantes y por eso creeríamos que desde estos micrófonos de Al Día Noticias le estamos dando prioridad al destacar esta información, porque tenemos que ser testigos y protagonistas de lo que está pasando en nuestro país. Si lo que está pasando es bueno o lo que está pasando es malo, y a ver cuál va a ser el papel que va a jugar en este momento el Congreso de la República, que seguramente pues va a tener que debatir próximamente, porque ya lo dijo hoy el presidente, va a convocar a sesiones extraordinarias al Congreso para debatir sobre este tema de la salud. Pero sí llama poderosamente la atención, más allá de dar una opinión, es registrar la noticia, lo que dice el secretario de Salud, que con la UPC que se fijó para este año, pues prácticamente han dejado moribundo el sistema de salud de los colombianos. No es una opinión política, creería yo, es un médico quien está con una formación técnica desempeñando un rol administrativo en el caso de Bogotá como secretario de Salud, y que lo diga ya el secretario de Salud de Bogotá, pues ahí es para ponerle mucho cuidado. Estamos en Al Día Noticias, vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información sobre los hechos ocurridos en las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua.
Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora? A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Las 12 del día, 37 minutos, la Personería de Bogotá publicó un informe en el que expresa preocupación por la baja en los niveles del acueducto. Dice el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, preocupa la tasa constante de descenso de niveles de los embalses del sistema Chingaza. En diciembre, Chuza descendió un 3,35% y San Rafael un 16,46%, 19,2 millones de metros cúbicos de agua, es decir, lo que se consume en Bogotá durante 2 semanas, ha dicho el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, sobre el tema del agua en Bogotá. Por eso vamos de inmediato con estas declaraciones del personero de Bogotá en relación a los niveles de los embalses en la capital de la República. Bueno, nosotros en la personería hemos diseñado un sistema de monitoreo satelital al embalse de Chuza y de esta manera pues a todo el sistema Chingaza. Nuestro reporte se fundamenta única y exclusivamente en las imágenes y en los datos. Hoy podemos concluir que en el mes de diciembre San Rafael tuvo una reducción porcentual superior al 16% y el embalse de Chuza se disminuyó en 3,35%. Esta es una preocupación que tenemos, la tasa constante de descenso de estos embalses, puesto que de mantenerse en la situación como se viene dando, el equipo técnico pudo establecer que a finales de marzo podríamos estar con un Chuza por debajo del 20% y con un San Rafael sobre el 30%. Entonces esta es la preocupación que tiene la personería con respecto a estos niveles en los cuales se encuentran hoy los embalses, la época que se está viviendo, y adicionalmente a eso pues tenemos 2 temas adicionales para tratar. El índice de agua no contabilizada, que creemos que toca ser un poco más rigurosos en la estrategia de que aquellas conexiones ilegales sean detectadas y sean puestas en conocimiento de las autoridades competentes, pero sobre todo que se reduzcan. Y finalmente, pues que hay que abrir un debate y es si las fuentes de agua para abastecer el sistema en Bogotá son suficientes o si ya tenemos que empezar a revisar otro tipo de fuentes. Vemos que en la región ya se empieza a hablar de aguas subterráneas y el tema o el llamado también lo estamos haciendo para que se revisen los estudios que ya el distrito ha contratado frente a lo que se ha anunciado con respecto a este tema. Es el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, lanzando esta alerta sobre la reducción de los embalses. De inmediato hubo respuesta por parte de Natasha Bendaño, la gerente de la empresa de acueducto del alcantarillado de Bogotá. Estamos mejor preparados que hace un año cuando teníamos 21 millones de metros cúbicos, menos que lo que se tiene hoy, dijo Natasha Bendaño, la gerente de la empresa de acueducto del alcantarillado de Bogotá, tras la alerta de la personería sobre la reducción del nivel de los embalses al cierre del 2024 y principios del 2025. Así que dice Natasha Bendaño que estamos mejor preparados que hace un año. Es la declaración que ha entregado en este momento Natasha Bendaño.
Que todo, muchas gracias por el compromiso que la ciudad ha tenido con las medidas de consumo responsable y de ahorro de agua. Efectivamente arranca el ciclo 25 de restricción el domingo 12 de enero del 2025 con el turno 1 y seguimos la rotación de cada 9 días reiniciar ciclos. Recordemos que esto es muy importante, estamos entrando en los meses más secos, de menos afluencias en el sistema Chingaza. Estamos mejor preparados que hace un año, cuando entramos con 21 millones de metros cúbicos menos que lo que tenemos hoy, con una capacidad de tratamiento inferior a la que tenemos hoy en Tibitoc, pero por eso, gracias a esa mejora en nuestra redundancia del sistema con Tibitoc casi totalmente optimizado y gracias a las medidas y a la responsabilidad de los bogotanos es que estamos mejor preparados. Sigamos con ese compromiso, los invito a mantener el consumo responsable, a no usar los tanques de almacenamiento de las copropiedades para evitar demoras en el restablecimiento del sistema y sobre todo a mantener esos hábitos de consumo responsable de duchas cortas, cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes, utilizar la lavadora con la carga completa y no utilizar mangueras para lavar fachadas ni para lavar los carros. Es un compromiso de todos, vamos bien, el racionamiento no será eterno, pero necesitamos salir de esta temporada seca mucho mejor de lo que estábamos cuando inició el año hidrológico. Bueno, y hay más noticias con la empresa de acueducto alcantarillado y Natacha Avendaño, que anunció hoy más agua para Bogotá y municipios vecinos con el nuevo tren de tratamiento en la planta de Tibitoc, anunció Natacha Avendaño. Con esta nueva infraestructura, la empresa de acueducto alcantarillado consolida su estrategia técnica y operativa para distribuir más agua por el sistema, ha dicho Natacha Avendaño. De hoy estamos poniendo en funcionamiento el tren de tratamiento número 2. Este es el penúltimo tren ya optimizado de la planta Tibitoc y que nos va a permitir, cuando tengamos todos los trenes optimizados, llegar a 10,5 metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento de esta planta, con picos hasta de 12 metros cúbicos por segundo. Esta es una de esas obras que hemos venido impulsando y acelerando para poder garantizar el abastecimiento de la ciudad de Bogotá. Entonces, este tren número 2 optimizado ya se está llenando y la próxima semana entrará en total funcionamiento para garantizar esa redundancia del sistema con el sistema Chingaza. Entonces, granito, estamos ya cada vez más cerca de terminar la optimización de la planta y seguido las obras de modernización que están mejorando toda la parte eléctrica y mecánica del sistema Tibitoc y con eso tener completamente garantizada más o menos el 56% de capacidad de producción de abastecimiento de la demanda de la ciudad de Bogotá. Esta es una gran diferencia de cómo iniciamos el año 2024. En el año 2024 no teníamos esta capacidad de producción que tenemos hoy. Vamos a llegar a 9 metros cúbicos por segundo de capacidad de producción una vez el tren número 2 esté funcionando la otra semana y con eso obviamente tenemos más redundancia. Vamos a seguir bajándola y a continuar con las medidas de restricción para bajarle la presión al sistema Chingaza mientras vuelven a recuperarse los niveles. Hoy tenemos 21 millones de metros cúbicos más que en esta misma fecha en el año 2024. Entonces, con esos 21 millones de metros cúbicos más y con la entrada de este tren, estamos muchísimo mejor preparados para afrontar los meses más secos de la hidrología del sistema Chingaza, que son enero, febrero y marzo. Estamos esperando cerrar todas las obras de optimización, que es la parte de civil de los trenes de tratamiento hacia la mitad del año y posteriormente en la segunda parte del año tener ya completa la obra de modernización que incluye toda la parte eléctrica y mecánica. Es Natacha Avendaño, la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente. En Noticias del Medio Ambiente hay una noticia que nos entrega la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Es realmente preocupante y esto a raíz de los incendios que se han venido presentando en algunas regiones del país. Dice la Secretaría de Ambiente, los incendios en otras regiones del país aumentaron las concentraciones de material particulado en el aire de Bogotá, ha reportado la Secretaría de Ambiente. El índice bogotano de calidad del aire y riesgo en salud reporta nivel de riesgo moderado en 7 estaciones y nivel regular en 2, según se ha informado. ¿En cuáles 2? Las estaciones de Guaymaral y Minambiente.
los incendios que se presentan en esta época en otras regiones del país impactan la calidad del aire en Bogotá, acaba de informar la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Estamos en Al Día Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Radiología Oral Slim 3D. Podrás realizar tus estudios sin tener una cita previa. En Radiología Oral Slim 3D hacemos estudios especializados que van más allá de lo convencional y por ello ofrecemos una excelente calidad para cada una de las especialidades odontológicas. Equipos de alta tecnología. Visítanos y recibe los resultados al instante vía WhatsApp o por email. Todos tus exámenes radiográficos en un solo lugar. Te ofrecemos radiografías intraorales, radiografías extraorales, tomografías 3D. Mayor información en nuestra línea de atención 311-554-1884. Radiología Oral Slim 3D. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. 12 del día 48 minutos, teníamos pendiente compartir las declaraciones que entregó el ministro de Salud en las últimas horas sobre la UPC, que es importante también dar cuenta sobre la información que da en ese sentido Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. Él ha dicho en la cuenta de X del Ministerio de Salud, este año aumentamos la unidad de pago por capitación, UPC, por encima de la inflación, continuando con los ajustes significativos de los últimos 2 años que superan ampliamente este índice. El gobierno del presidente Gustavo Petro trabaja por una salud digna y equitativa, llevando atención a quienes más la necesitan. La salud es un derecho, no un privilegio. Colombia tiene quien la cuide, dice el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Por eso de inmediato vamos con la declaración que entregó el ministro de Salud sobre el aumento de la UPC. Bueno, en este full que ha publicado el Ministerio de Salud, pues realmente no quedó la declaración del ministro, pues se alcanza a leer allí algo, pero realmente no se da la declaración. Y dice también, bueno, ya habíamos dado cuenta que dice el Ministerio de Salud, hemos hecho un esfuerzo muy grande por aumentar por encima de la inflación el cálculo de la UPC. Es la declaración que ha entregado el Ministerio de Salud. Y siguiendo hablando con las noticias de salud, en este caso de Bogotá, recordemos que en las últimas horas, ayer, se celebró a nivel internacional una jornada importante que tiene que ver con la depresión. Escuchar ayuda a otros. La depresión no es solo sentirse triste, dijo Sofía Ríos, subdirectora de Determinantes de la Secretaría de Salud de Bogotá, en el marco de Salud Más Bienestar, que es un programa de la Secretaría de Salud para Bogotá, que se implementan estrategias frente a este trastorno mental como la línea 106 y centros de escucha, entre otros. Así que si está deprimido, pues puede marcar la línea 106, que ahí va a encontrar seguramente apoyo psicológico y asesoría, ha dicho Sofía Ríos, la subdirectora de Determinantes de la Secretaría de Salud de Bogotá, a propósito de este día que se celebró en las últimas horas, del Día de la Depresión. Así que vamos con Diana Sofía Ríos Olivero, de la Secretaría de Salud de Bogotá.
de la lucha contra la depresión, desde la Secretaría Distrital de Salud queremos invitarlos a que nos tomemos en serio la salud mental. Esto implica que como sociedad, como ciudadanía, podamos identificar cuándo estamos necesitando alzar la mano. Pedir una ayuda es totalmente válido. Para esto, desde la Secretaría Distrital de Salud tenemos unas redes de apoyo y consolidamos desde la línea 106 una línea de atención de escucha y orientación frente a esas necesidades en salud mental. Los invitamos a que estemos todo el tiempo buscando esas redes de apoyo que puede ser un amigo, un familiar, una persona externa como puede ser un psicólogo y una persona especializada en salud mental que también encuentras por tu red de servicios de salud mental con las EAPBs. En este caso, la depresión es uno de los síntomas que nos puede estar diciendo que algo no está bien. Por lo tanto, debemos consultar, debemos acudir a personas que tienen totalmente el conocimiento para podernos ayudar. Siempre está bien levantar la mano y levantar la mano a tiempo nos puede generar más bienestar. Sofía Ríos, la subdirectora de Determinantes de la Secretaría de Salud de Bogotá. A propósito de salud, hay una controversia de cifras por reclamos en EPS intervenidas entre el presidente Gustavo Petro y los opositores. Mientras el presidente aseguró que en los últimos 3 meses cayeron los reclamos en las entidades administradas por su gobierno, desde el Centro Democrático muestran incrementos en las PQR, que es lo que significan los reclamos. Las peticiones, quejas y reclamos junto a las tutelas son el indicador más evidente sobre la calidad del servicio que están prestando las EPS en el país. Por eso el presidente Gustavo Petro llamó la atención por una reducción en estas PQR en las entidades que están bajo administración de su gobierno tras las intervenciones del año pasado. Según Petro, en los últimos 3 meses del año, las quejas en esas EPS cayeron de 104.000 a 80.000, representando una reducción del 22.9%, de acuerdo con los datos del presidente. En la nueva EPS las quejas cayeron un 12.9% y en Sanitas un 24.1%. Otra noticia del día tiene que ver con un anuncio que ha hecho el gobierno sobre la manera como se va a apretar el cinturón para recortar 12 billones de pesos. 0 fiestas, no van a haber fiestas en entidades del Estado y se van a reducir los contratos de prestación de servicios. Con esto ahorraría el gobierno 5 billones de pesos solo por fiestas y por OPS, que son órdenes de prestación de servicios. El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Jairo Bautista, reveló que con el plan de austeridad de este año esperan ahorrar entre 4 y 5 billones de pesos. También esperan disminuir costos en consultorías y asesorías. Y en el marco de esta noticia también se pronunció Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social. Confirma la salida de 300 contratistas de Prosperidad Social por recorte presupuestal. El gobierno ordenó a entidades del Estado cortar gasto en contratos de prestación de servicios. Así que las OPS serán los paganinis de este recorte presupuestal. La identificación de restos óseos hallados en la escombrera de la Comuna 13 podría tardar, según la Justicia Especial para la Paz. Las autoridades implicadas en el proceso advirtieron que por ahora no se podrá hablar de una identificación pronta. Otra noticia judicial. Apareció una prenda de la niña Sarita Michelle Vargas, una niña desaparecida en el municipio de Sogamoso. Habría sido encontrada. La abuela de Sarita Michelle Vargas confirmó que las autoridades encontraron la prenda que pertenecería a la niña desaparecida en el mes de diciembre. Además, se conoció qué pasó con el cuerpo hallado sin vida en Sogamoso. Está en estudio de medicina legal. La fiscalía busca comprobar si Nicolás Petro y Day Vázquez pusieron bienes a nombre de sus familiares. El ente acusador pidió información de sus núcleos familiares, entre ellos el del presidente Gustavo Petro. Así que esa es una investigación que se adelanta por parte de la Fiscalía. Un menor en Montería atropelló a un perro, lo mató y arrolló a la mujer que le reclamó por haber atropellado a su perro. El joven de 16 años que conducía una camioneta blanca habría embestido a la víctima luego de que ella le reclamó por haber estrellado a su mascota. En Montería, la mujer se encuentra en estos momentos hospitalizada. El presidente Gustavo Petro aseguró que Iván Duque disparó la deuda pública. Nos endeudamos para pagar deuda, dijo el jefe de Estado.
Según el presidente, el recorte en la inversión pública también se debe a que la reforma tributaria fue recortada en su aspecto más progresivo. Corfi Colombiana dice que el sector de la construcción enfrenta un 2025 incierto, la suspensión del programa Mi Casa Ya, los retrasos en proyectos de infraestructura y la reducción del presupuesto de inversión ponen en jaque la recuperación sostenible del sector de la construcción en el 2025. Otra noticia, pero esta de carácter internacional, la ley contra migrantes indocumentados y sospechosos de robo sería la primera que sancione el presidente entrante Donald Trump. La ley que firmaría Donald Trump requeriría que se detengan a los indocumentados acusados, sospechosos o detenidos en casos de robo y delitos relacionados sin que se les haya comprobado su culpabilidad. Se adelanta reunión entre la ANLA y Ventura Group sobre la situación del Muelle 13 en Buenaventura. Ventura Group radicó una solicitud ante la ANLA para que autorice la movilización de 90,000 toneladas de producto que se encuentran represadas en el Muelle 13 a raíz de la suspensión de operaciones que ordenó esta entidad. Atención que un niño de 6 años que tomó ácido envasado en una botella de gaseosa murió. El caso ocurrió en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla. Familiares del niño vandalizaron el centro de salud donde fue ingresado inicialmente por supuesta demora en la atención médica. Y queremos también destacar al cierre una declaración que entregó en materia política el senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Así que tenemos noticias de la política. Al Día Noticias en Política. Desde Cúcuta, dice el senador Miguel Uribe, manifestamos nuestro respaldo a María Corina Machado y Edmundo González y rechazamos el silencio cobarde y cómplice de Gustavo Petro, con el que apoya hoy una narcodictadura que busca perpetuar el socialismo y que es el mismo socialismo que quiere para Colombia, ha dicho desde la frontera con Venezuela el senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Desde Cúcuta manifestamos una vez más nuestro respaldo a María Corina Machado y Edmundo González y despreciamos y rechazamos el silencio cobarde y cómplice de Gustavo Petro, apoyando hoy a una narcodictadura que busca perpetuar el socialismo, el mismo socialismo que impulsa Gustavo Petro. En el 2026, como el resto del mundo, tendremos que decidir entre socialismo o libertad. Y es por eso que desde aquí, una vez más, reiteramos nuestro compromiso para defender la libertad de Venezuela y defender la libertad de Colombia. Ahí estaba el senador de la República, Miguel Uribe. Y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Les esperamos todos los días a partir de las 12 del día en emisora.5, 1490 de la M y en nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.